Bueno, otra de las patologías habituales, y ya hemos comentado anteriormente lo importante que es en esas especies, es la enfermedad dental. Entonces, esto lo pasaremos rápido. Acordaos, el conejo viene de Ornithorhynchus cuniculus, que es el conejo habitual que vemos en las granjas y el que vemos en la naturaleza, ¿vale? Lo que vemos son variedades. Súper importante entender cómo funciona la dentición, el cierre de los incisivos, que el incisivo inferior cierra sobre el incisivo pequeñito, que es lo que se llama el pectooth. La familiaridad que tienen las raíces molares con todo el aspecto retrovulvar y nasolacrimal, y las raíces mandibulares asociadas a la línea mandibular del hueso. Esto ya lo sabéis, las raíces son completamente abiertas, las coronas son largas, elongadas, y las raíces son abiertas. La diferencia que había entre la época fetal con las piezas dentales, que luego se caían y luego aparecían las piezas definitivas, ¿vale? Y en roedores, las diferencias que había, el número de incisivos y el número de molares y premolares, que también cambia, ¿vale? Para los que no sepáis, aquí tenéis una imagen de un degú, ¿vale? El degú, para alguien que no controla bien las especies, recuerda mucho a un gerbo, pero cuando tienes dos al lado son súper diferentes. Las radiografías para diferenciar una especie de la otra, cobaya con la bulla timpánica pequeñita, la chinchilla con la bulla timpánica grande. Entonces, curiosamente, aunque el número de piezas molares sea diferente en los conejos, la superficie dental, mandibular y maxilar se acopla de tal manera que prácticamente no hay un hueco donde no se toquen las piezas dentales. Entonces, el trabajo aquí se trata de limar. Entonces, las piezas dentales se liman entre ellas durante el proceso de masticación, porque el proceso de masticación tiene movimiento más lateral que no vertical. Es diferente de nosotros. Cuando queremos morder algo duro, hacemos fuerza y notamos la presión en las raíces. Pero realmente el conejo, cuando mastica, como tiene que masticar hierba, su trabajo es prácticamente así, como una elipse. De ahí la importancia de eliminar todo lo duro, no zanahoria, no pimiento, no semillas, ni cosas similares, simplemente hojas y cosas parecidas. Para entender, lo podemos considerar realmente como un síndrome de enfermedad dental adquirido, porque lo que vamos a ver es la evolución de un problema que a veces puede tener una causa congénita, porque hay una malformación del cráneo, pero luego en el fondo hay todo un problema adquirido por diferentes causas. Sobre todo lo que vamos a ver es un animal que desarrolla una mala oclusión dental, los dientes no cierran correctamente, al final se desplazan, se clavan en las mejillas, incluso en la cavidad nasal. Vemos como las raíces de cada vez son más largas y hay una parte de tejido blando que se llega a calcificar, por eso da esta imagen de raíz larga. Y luego hay una calidad en la formación del hueso. Pensad que es un hueso que se forma a lo largo de toda la vida del animal. Entonces tiene un tejido de fabricación donde se va madurando todo el esmalte y poco a poco va emergiendo lo que se denomina la corona clínica. En general tenemos unas causas nutricionales y unas causas no nutricionales, pero que básicamente me va a afectar todo al mismo sitio. Uno, sobre todo, es la pérdida de material fibroso en la dieta. Entonces los dientes sufren un traumatismo tan grande que al final el anclaje acaba afectándose. Es como tener los andamios de una casa y constantemente someterlos a un traumatismo. Al final aquello no va a aguantar el soporte. Pues un poco similar. Luego hay toda una serie de deficiencias vitamínicas, ya sea vitamina A, deficiencias y exceso proteico, porque un pienso mal equilibrado puede también desarrollar problemas y generalmente acaban cursando un hiperparatiroidismo nutricional secundario. Claro que cuando miras los nutricionales puede haber una alteración metabólica ósea. ¿Cuál es el siguiente paso? Si no es nutricional, tenemos hiperparatiroidismo nutricional secundario e hiperparatiroidismo secundario. Renal, ¿sí? Bueno, es súper frecuente en animales mascota y en animales salvajes, ¿lo vemos?
La verdad es que no, porque si hay un animal que tenga un problema dental, en la naturaleza es el primero que sucumbe. Y además estos problemas los vemos en animales que sobreviven más de un año, y en la naturaleza un conejo, si vive un año, ya puede cantar alegría, porque pensad que la escala nutricional es de lo que está más abajo, ¿vale? Así que se ha visto que ambientes cerrados por la deficiencia de luz solar, aunque esto hay algún veterinario que lo pone en motivo de discusión. Un conejo es un animal crepuscular, sobre todo aparece en la noche, pero en las épocas de baja luz del día, como puede ser inicios de la noche o inicios de la mañana, se ven conejos y están allí. Y en casa tú los tienes en la terraza y están tomando el sol en primavera y en invierno, que les encanta, así que puede ser una de las principales causas, ¿vale? Y sobre todo la dieta. La dieta tanto por la ausencia de material fibroso como por el defecto de calcio o el desequilibrio de calcio-fósforo. Entonces, para que tengamos un poco cómo se desarrolla, vemos que es un animal en crecimiento, que todos los dientes tienen crecimiento continuo, que en algunas situaciones la demanda de calcio es mucho más elevada que en otra serie de circunstancias. Todo esto al final me acaba con una leve descalcificación que poco a poco es progresiva, y el cráneo es una de las estructuras que más sufre. Así que lo que ocurre es que hay una pérdida de anclaje y de sujeción dental, que esto hace que poco a poco los dientes se vayan moviendo, las raíces se inflaman, se van calcificando. Todo esto sometido a este estrés traumático hace que los dientes se vayan apretando, los mandibulares clavándose hacia abajo, los maxilares clavándose hacia arriba, y al final se deforman estas raíces, vemos cambios de color y en la producción de toda la estructura dental, ¿vale? Y finalmente tenemos la maloclusión. Entonces, la maloclusión dental ya la hemos hablado incluso cuando hablábamos de gastrointestinal, porque puede ser una de las causas de un animal con hipomotilidad secundaria, ¿vale? El cuadro clínico es muy variable, pero tenéis que pensar que tenga lo que tenga va a tener dolor, porque ¿a qué está asociado la rama maxilar y la mandibular que tienen de nervios? ¿Os acordáis? Tienen la rama maxilar y la rama mandibular del trigémino, que son ramas sobre todo sensitivas, ¿vale? Así que es súper importante. Luego, signos clínicos que vamos a ver, desde los sobrecrecimientos dentales, las deformidades mandibulares y las deformidades maxilares, como no, hiporexia, anorexia, animales que si tienen úlceras y gingivitis importante vienen con producción de saliva y con exceso de saliva hacia afuera, estialismo y xalorrea, animales que vienen con mal pelaje, las alteraciones digestivas que hemos hablado anteriormente, depende de qué zona está afectada, vemos incluso alteraciones oculares y producciones de absceso, ¿vale? Vamos a ver diferentes imágenes, ¿vale? Típico animal con alteración de cierre de incisivos, que esto puede ser tanto un problema propio de incisivos como que sea la consecuencia de un problema posterior, ¿eh? Hay que mirar muy bien todas las piezas dentales. Esto es un conejo y aquí tenemos una chinchilla. Fijaos este animal, la gravedad del caso, la longitud de los incisivos. Este animal tiene los incisivos inferiores desplazados hacia rostral, los incisivos superiores desplazados hacia caudal. ¿Qué suerte tiene? Que por un lado el incisivo superior ha hecho como un bolsillo aquí y el incisivo inferior no se clava, sino que se introduce dentro de la nariz. Y esto ha pasado desapercibido por los propietarios, porque esto, no me digas tú que no ves al conejo con unos cuernos, es casi un animal, le llamo yo el conejo elefante / rinoceronte. Pero te llegan así a la consulta, incluso peores. Animales cuyo cierre de incisivos es incorrecto, están uno encima de otro. Animales que vienen con zonas pigmentadas y veis que la superficie es rugosa. ¿Sí? El cierre dental ya no es el que toca, porque este diente tiene que ser un bisel perfecto y este cierre me deforma el incisivo. Hay que hacer anestesia completa, que luego hablaremos, porque se ven elongaciones de molares. Esto es un conejo. Aquí en chinchilla, en cobaya, que es una
alteración muy habitual. Cada especie tiene sus particularidades. La patología dental no se ve igual en conejo, en cobaya, chinchilla y debú. Y para que entendáis un poco el desarrollo, aquí tenemos un corte transversal, molares maxilares y molares mandibulares. Lo que ocurre es que esto es de manera normal y de manera patológica. La compresión entre diente y diente hace que se aumenten las curvaturas, porque hay una leve curvatura, pero en la patología los dientes se deforman, las raíces se elongan y aquí me deforman la línea mandibular y depende de qué pieza dental me deforma el arco cigomático. Y luego, como liman mal, se van produciendo unas superficies oclusales diferentes que determinan la producción de puntas o espículas. Y estas puntas, por lo general, cuando son mandibulares, se clavan en la lengua, cuando son maxilares, se clavan en la mejilla. Aunque luego las presentaciones van variando, pues son normas generales. Animales con tialismo y sialorrea, sobre todo lo que ves es el pelo del cuello y de las extremidades anteriores completamente pegajoso y sucio y encima huelen muy mal. Esto es lo mismo en una chinchilla, fijaos las extremidades anteriores, cómo está, y luego en general el pelaje del animal es bastante malo. Las alteraciones gastrointestinales, por eso os digo, siempre hay que hacer luego la cabeza para ver qué está ocurriendo. Epífora y dacriocistitis, inflamaciones en el borde medial, en conjuntiva y en salida de conducto nasolacrimal, y vemos las consecuencias. Se hacen dermatitis muy graves, llegan a hacerse costras y úlceras que producen muchísimo dolor. Abscesos, que los abscesos se tienen que tratar como si fueran tumores, luego hablaremos de ellos. Casos más graves con diseminación de toda la cara, fijaos la expresión de malestar que tiene este animal, aunque está sedado, pero toda la inflamación palpebral que hay, con pelo pegajoso, que se lo hemos recortado, pero está todo lleno de pus y toda la mejilla está afectada. Aquí ya hay una osteomielitis. Cuando haces radiografía incluso ves reacciones inflamatorias tan crónicas que llegan a desarrollar masas óseas, que el diagnóstico aquí incluso es de osteoma, osteosarcoma, y se han descrito casos y probablemente vienen de inflamaciones crónicas. Desgraciadamente ese es un caso de un veterinario. Tengo el conejo en casa y compañero veterinario y le ha salido esto. Y dices, bueno, vale, al final uno trabaja tanto, ¿no?, que se olvida. Exoftalmo, sobre todo por la presencia de abscesos retrovulvares, que hay que analizarlo bien, porque si luego vas al oftalmólogo hay que hacer una buena exploración ocular para decidir si este ojo es visual o no y qué técnica quirúrgica es la más apropiada. Y vamos al diagnóstico, ¿vale? Evidentemente la anamnesis es crucial y la exploración es crucial. Entonces vamos a hablar de todos estos puntos, ¿vale? Porque el primer abordaje es, mientras el animal está en la primera consulta, está revisándose o viene ya por este proceso. Lo que hacemos es un abordaje mediante un otoscopio. Lo que vemos aquí es esto. Claro que cuando yo os lo pongo aquí digo, es que no veo nada. Entonces, si os lo amplío y os hago el dibujo, me tenéis que creer, porque aquí tenemos la mandíbula inferior, aquí abajo con un molar, y aquí tenemos el molar superior con la maxila. Entonces, este animal ya tiene leve patología dental, aunque ahora mismo vienen por una revisión y no tiene signos clínicos. Pero hay que ajustar la dieta. Si este animal no sale al exterior, conviene tener acceso de terraza, disminuir el aporte de pienso y ofrecerle fibra, fibra y fibra. ¿Y qué recomendamos? Anestesia, y le hacemos un buen estudio oral, que puedes utilizar directamente el endoscopio o, si no lo tienes, tus ojos, ¿vale? El animal está anestesiado y lo que hacemos es abrirle bien la boca. Tenemos todo un material dedicado que esto lo puedes encontrar en cualquier comercio veterinario de material, porque está ya más que protocolizado y es un pack. Y lo que podemos ver si trabajáis con endoscopio son series de lesiones diferentes, ¿vale? Entonces, animales que vienen ya con la dentina completamente desgastada y pigmentada, con malformaciones dentales ya de dientes que han agotado su crecimiento, este diente ya no va a crecer más, se ha quedado así, ¿vale? Que tenemos la suerte de que eso no progresa,
Úlceras producidas, ¿veis la punta de aquí? Se está clavando en esta zona de aquí. La imagen anterior que os he enseñado de la coballita es otro caso que está un poquito diferente. Úlceras en el paladar, más sobrecrecimientos dentales. Fijaos que están completamente escalonados. Claro, si el método de trabajar para masticar es limar así y esto está escalonado, este movimiento ya no se puede hacer. Tiene que hacer crack, crack, es como un mal engranaje. ¿Dónde repercute una mala masticación? Algo, dice la mandíbula, algo más concreto. Cuando masticáis mal, ¿no tenéis dolor en algún punto? ¿Y eso donde señalas que es? La articulación temporomandibular. Y de las especies que más sufren de alteración temporomandibular son las cobayas. Ese es lo mismo que os he explicado antes, pero sacado de un libro que me hizo gracia el dibujo y me gustó. Fisiología de los molares, fisiología de los incisivos, patología de los molares, patología de incisivos. Aunque esto es lo habitual, ya os digo yo que si veis casos y casos, vais a ver cientos de presentaciones. Una de las principales pruebas, si no tenéis acceso a TAC, porque ahora, sinceramente, para trabajar con cráneo, lo mejor es que hagáis un TAC rápido, sencillo, y la verdad es que es relativamente barato, por lo que se puede comparar en otras especies. Pero si hacéis placas, hay que hacer 5 proyecciones: lateral, dorsoventral, rostro caudal y oblicua izquierda y derecha. Entonces, es importante que tengáis una radiografía de un animal sano, porque le explicáis al propietario, ¿ves? Un animal sano es así, y tu conejo está así. ¿Ves las diferencias? Lo primero de todo es que la raíz de los incisivos es radiotransparente, y aquí es con el radiodensidad mineral. Todas las raíces dentales de un animal con crecimiento dental continuo son de tejido blando, así que la radiodensidad tiene que ser blanda. Aquí también es blando, aquí también es blando, ¿vale? Fijaos la diferencia. ¿Veis que aquí la radiodensidad toda es mineral y aquí también? Por otro lado, vemos deformidad mandibular y aquí la línea mandibular es una línea recta, más o menos respetada. El cierre dental es una sierra que, si seguimos una línea, se clava en el paladar. Hay todo un trabajo de líneas dentales que va muy bien si la posición de la radiografía es totalmente correcta. Así que tenemos las bullas superpuestas y las mandíbulas superpuestas. Si te queda ligeramente ladeada como es esta, las líneas dentales no sirven para nada. Con lo cual yo no las uso, porque al final el ojo clínico tengo muy claro dónde me tengo que fijar, ¿vale? Y siempre tenéis que seguir un poco este orden. Empezáis por los incisivos, veis el cierre, la radiodensidad, la densidad de las raíces y la forma, que esté lisa, porque la rugosidad también es un problema. Veis el cierre dental en forma de sierra, las raíces dentales con radiodensidad de tejido blando, la paraleleidad y luego las deformidades que pueden aparecer en todas las proyecciones. Esto era, bueno, creo que lo tenéis en la presentación, que tenéis todas las líneas, que es lo que se habla en determinados libros, pero lo tenéis expuesto allí, ¿vale? Más que nada para que sepáis que se pueden mirar. Cuando miramos esta proyección, lo que estamos mirando es la longitud de las raíces, ¿vale? Y en general, las raíces dentales apenas tienen que sobresalir lo que sería el arco de la mandíbula ni la entrada en el arco cigomático. Tanto es así que para mí, este conejo, la segunda pieza dental, tiene una raíz demasiado larga. En según qué libros pone que esto es normal, pero cuando ves todo el estudio radiológico, esta raíz, ¿veis la diferencia? Aquí yo no la veo y en cambio aquí sí. Así que estas raíces, incluso de la tercera pieza, que sería el tercer premolar, también está ligeramente elongada. ¿Pero veis la diferencia? Yo no lo veo, y aquí sí. Esta radiografía es muy difícil de realizar en un animal completamente despierto, pues es una postura que no les gusta para nada y además tienes que colocar la boca completamente perpendicular a la entrada de rayos.
Así que aquí juegas con las orejas y juegas un poco con la posición del cuerpo y de la cabeza, pero siempre con radioprotección, ¿vale? Son guantes de plomo finos. Y lo que me interesa aquí es ver cómo cierran los molares superiores sobre los molares inferiores. Y aquí, por ejemplo, yo puedo ver que hay una punta. La siguiente proyección sería hacer las oblicuas, que hay que hacer izquierda y derecha, porque si la parte de aquí es mandíbula izquierda, la parte de aquí es maxila derecha, ¿vale? Siempre van opuestas. Si esto es mandíbula derecha, esto es maxila izquierda. Aquí lo que me sirve es para individualizar muy bien las raíces dentales y yo veo cómo hay una deformidad mandibular con osteolisis y producción de un absceso con contenido incluso que parece aire, pero esto está lleno de pus, aparte de aire. ¿Y qué pieza es la que está afectada? ¿Vale? Aquí hay, acordaos que hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Qué pieza es la afectada? El primero. Y fijaos que los dientes tienen que estar uno al lado del otro. Entonces se ha hecho una cavidad tan grande que este diente, cuando se está produciendo la masticación, desplaza. Así que es un caso que, aparte de operar el absceso, hay que sacar al diente. Cuanto peor están los dientes y más cavidad hay, más fácil es la extracción, porque molestas menos al diente de al lado. Entonces la idea es remodelar y quitar toda esta parte de hueso necrótico, porque es donde se asientan las bacterias, y eliminar la causa. Cobaya y chinchilla también lo tenéis puesto en la literatura, pero tenéis las diferentes barras y líneas de cómo van, de cómo se consideran, pero ya os digo que esto es muy fácil cuando tienes un animal sano. Cuando tienes un animal con muchas afectaciones y la posición de la cabeza a veces es imposible colocarla de manera protocolar y ortodoxa porque las deformidades no te lo permiten, solo hace más que distraer. Más ejemplos, fijaos otro caso de absceso en el que podemos ver de nuevo el cierre de incisivos que está mal, las deformidades mandibulares, otro absceso con un problema aquí abajo de osteomielitis. ¿Vale? Más casos, es el mismo de antes, lo que quería buscaros un contraste, pero la radiografía no sale bien. ¿Vale? Y aquí. Venga, ¿qué diríais que es aquí? Esto es un caso súper sencillo. ¿Y los incisivos? Sí, pero me tienes que decir un nombre de la patología. Cuando tienes un animal que hay un desplazamiento mandibular inferior, esto se llama prognatismo. Bueno, aquí en este caso es un animal prognata, más que bradignata, porque la cabeza tiene una conformación muy buena, ¿vale? Bradignata es que la parte maxilar es más chata, prognata es que la parte inferior es más larga. Entonces, aquí, porque es difícil acabarlo de concluir, o es un animal que tiene una malformación o es un animal que se ha pegado un golpe en la boca y los incisivos se han visto afectados y me ha cambiado el crecimiento. Estamos entre las dos. Generalmente, si es un prognata, el tratamiento requiere la extracción dental. Si es un animal que tiene un problema dental secundario a un trauma, probablemente lo podemos resolver con manejo dental. Venga, este. Tiene toda la mandíbula irregular. Esto es un punto. Tenemos deformidad mandibular irregular. ¿Qué más? Cierre de incisivos. El incisivo superior y el inferior se tocan y debería de ser el pequeñito, el pectus. ¿Qué tal las raíces? ¿Veis que es rugosa aquí? Quizás veis radiodensidad de tejido blando, pero esta parte de aquí aumenta la densidad y es rugosa. Así que ya hay un problema. ¿Qué más? El cierre dental no es en forma de sierra, así que va haciendo como una S, ¿vale? Y las raíces ya empiezan a tener cada una su propia curvatura. Aquí ya lo hemos dicho por la deformidad mandibular.
¿no? Otra técnica a realizar, porque muchas veces la patología se centra en la desembocadura del conducto nasolacrimal, es una dacriocisto-rinografía. Acordaos que tenemos un único vental, punto lacrimal único. Utilizamos catéteres de 24 Gs. En oftalmología se utilizan sondas metálicas. Nosotras no las recomendamos nunca porque la sonda rígida en un animal que solo lo tienes sedado y hace un mal gesto, se le puede clavar en el ojo, te puede romper el conducto nasolacrimal. Así que con un catéter de teflón flexible este riesgo queda más que controlado. Y el objetivo es drenar el conducto hasta conseguir que el líquido salga por la nariz, o sea, hacer un test de Jones positivo. Esta es la imagen que yo recomiendo que la tengáis siempre de una radiografía de un conejo sano. Yo veo la entrada del conducto nasolacrimal, que yo le he puesto contraste iodado. Veo el grosor, que es muy importante tener claro el grosor del conducto. Desgraciadamente la naturaleza lo que hace es que ese conducto pasa por detrás de la raíz del incisivo y desemboca medialmente en la cavidad nasal casi al final de la cavidad, que incluso en algunos conejos de tamaño grande, tú si le abres la nariz ves la papila. En un animal que tiene patología, fijaos que ya los datos que hemos visto anteriormente se repiten: mal cierre de incisivos, densidad de tejido óseo en toda la línea dental, los molares no hablemos, la deformidad mandibular, pero este animal viene porque tiene un problema de dacriocistitis. Entonces, ¿cuál es la causa? El problema de la raíz dental del incisivo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que la inflamación del incisivo es tal que el tejido blando se calcifica y ¿qué hace? Comprimir lo que tiene alrededor. ¿Y qué tiene alrededor? El conducto. ¿Cómo se solventa esto? Extracción de incisivos. No queda más remedio. Porque por mucho que yo limpie y drene, la causa es que hay algo que me comprime el tubo. ¿Vale? Entonces esto hay que explicarlo. Si no, hay otras opciones. Pero si no puedo sacar el incisivo, hay que explicarle que este animal va a estar constantemente con este problema. Evidentemente, el único problema no es esto, porque lo tiene todo mal. Habrá que limar o considerar extracción de piezas dentales, pero si el único problema es la lágrima y no se hace cirugía, lo que se puede hacer es ponerle un compañero. Los conejos entre ellos se limpian. Entonces lo que va a hacer es limpiarle y mantenerle la higiene ocular que uno mismo no puede hacer, porque claro, no tiene una lengua tan grande como para limpiarse el ojo. ¿Vale? Detalles baratos, bueno, no sé si a la larga baratos, puede comprar otro conejo, doble comida, bueno, otro cliente, ¿no? También se puede hacer una ecografía, sobre todo para casos de exoftalmo, y hay que tener noción de la anatomía y de cómo se visualiza, porque en el plexo retrovulvar también vamos a encontrar el tejido tejido lacrimal y mucha grasa, con lo cual a veces uno ve imagen hiperecogénica en el espacio retrovulvar y no corresponde más que a grasa. Entonces hay casos muy evidentes en los que hay un exoftalmo, como es este caso, pero hay casos que son más dudosos. Entonces, una de las mejores herramientas es hacer el TAC así, ¿vale? Que yo, la verdad es que os lo recomiendo, que os busquéis un TAC cerca. Además, el TAC sirve para valorar la cavidad nasal, las raíces de los incisivos, aquí los inferiores. Poco a poco van a aparecer los senos, que tienen que estar completamente aireados. Vamos a ver linfonodos, glándulas salivares, las piezas molares, si se deforman o no, las espículas que se forman, la cavidad nasal a posterior, la nasofaringe. Y aquí tenemos los ojos con la glándula lacrimal y el plexo retrovulvar al lado. ¿Vale? Entonces también vale la pena, si no lo tenéis claro, tener un TAC que te dé información de lo que es la anatomía normal de un ojo. ¿Vale? Aquí creo que tenemos otro. Lo mismo, la cavidad nasal, incisivos superiores, incisivos inferiores. Fijaos la raíz, que poco a poco se va abriendo, este animal tiene patología. Los senos aireados, que siempre hay que mirarlos. Primeras piezas molares,
también hay patología dental asociada, ¿vale? Y aquí tenemos un acceso, fijaos la destrucción que hay en todo este tejido. Incluso un TAC es tan sencillo de realizar que te va a dar información de la densidad ósea del cráneo, ¿vale? Y fijaos las diferencias, la descalcificación que hay. Claro, esto es algo muy fashion que a los propietarios les encanta, aparte de que también te da información, ¿vale? Pero grados de diferentes patologías, esto es un conejo, esto es una chinchilla, fijaos la deformidad mandibular, pero ¿veis el grado de calcificación? Está fatal, este animal tiene una osteoporosis que si la tiene en el cráneo, la tiene por todo el esqueleto. Así que son detalles que a lo mejor en una placa no es suficiente. En algunos casos, cuando no teníamos TAC, hacíamos resonancia magnética. Simplemente lo pongo como detalle, es un animal de acceso retrovulvar que, acordaos la secuencia T1, T2, ¿no? Una realza líquidos, la otra realza tejidos, sobre todo, porque en la T2 los líquidos se ven más... ¿Cómo se ven? ¿Cómo se llama aquí? ¿Densidad? Polvo de tejido blando. No. Ecográficamente decimos está más ecogénico. En radiología decimos está más radiodenso. Y en resonancia, hiper o hipo. No, esto es en TAC, intenso. Aquí jugamos con intenso, ¿vale? Entonces solo quiero enseñaros esta imagen porque un acceso en un conejo, la imagen que da es de masa. Y este animal tiene un acceso retrovulvar que si viene un técnico de imagen te diría que esto es un tumor. Y no. En conejo esto es un acceso, porque tiene una imagen que aquí es hipointensa, pero aquí es más hiperintensa, no realza prácticamente nada, porque lo que está envuelto de vasos es la cápsula, el interior es tejido necrótico. Entonces el interior no está nada vascularizado. Tratamiento, haremos corte o limados, limados de piezas molares, extracciones dentales y por último hay una técnica que es la apicectomía, que es la retirada de la pulpa dental. Es un procedimiento que en determinados casos, cuando tienes muy clara la pieza dental y una deformidad ósea, es muy sencillo de realizar, ¿vale? Pero no os olvidéis que tratamos los dientes, pero los dientes están en un cuerpo. Así que hay que tratar el dolor, las inflamaciones y las infecciones y las consecuencias, ¿vale? En esas especies todos son consecuencias gastrointestinales que hay que tener presente. Entonces, el material, tenéis, no sé si tenéis en vuestros centros la máquina para hacer limados dentales de perro, gato, con los pulidores y demás, y ahora aquí hay que poner los adaptadores para utilizar sistemas de corte. Los sistemas de corte son discos. Jamás se corta una pieza dental con una tijera, con un corta uñas ni similar, porque estás cortando un tubo. ¿Qué pasa con un bolivic cuando lo cortáis? Se resquebraja. Entonces, todas estas grietas y fisuras lo que hacen es decirles a las bacterias: mira, si entráis por aquí, os vais a la zona de raíz dental, donde vais a tener un caldo de cultivo fantástico. Así que, acceso. Es verdad que mucha gente en las tiendas se dedica a cortar incisivos con esto y no pasa nada. Pero bueno, es tiempo. Algún día llegará. Entonces hay que vigilar que este procedimiento, que en incisivos quizás el riesgo es inferior, en un molar es hacérselo y directamente en un mes o en 15 días ya tienes un acceso. Entonces siempre animal anestesiado o sedado y con sistemas de corte de disco, ¿vale? Hay que protegerse bien los dedos porque hay riesgo, ¿vale? Pero se puede trabajar muy bien. Cuando hay que trabajar con la boca posterior, con los molares, vais a encontrar en el mercado que hay diferentes, lo que los llamo yo potro de tortura, para colocar el conejo, cobaya, chinchilla, quien sea, hasta la puedes utilizar con los perros. Es que la verdad es que es muy útil, porque si hacéis la cirugía de paladar en un bulldog, yo creo que este potro va muy bien. Luego tenemos dilatadores de boca, si no tenéis esto, y luego los dilatadores de las mejillas.
¿Que no lo queréis comprar porque no sabéis vuestra casuística? Os lo fabricáis. Esto fue mi primer potro de torturas, que está hecho con 2 tablas de madera, unas bisagras, y estos son restos de fijadores externos de una cirugía de perro, que con lo que sobró se lo pedí a los compañeros, me dieron las agujitas y me monté mi sistema. Claro, a la que vi que esto había salida y demás, ya tíralo y cómprate ya un material que está puesto en el comercio y que es mucho menos rudimentario que esto. Pero para alguien que quiera probarlo, pues que se lo puede fabricar, ¿vale? Luego tenemos material que se utiliza para luxar los dientes. No utilizamos los botadores y luxadores de perro gato porque son demasiado grandes y fracturar una mandíbula de un conejo es facilísimo. Así que tenemos los luxadores de Crossley de incisivos, que tienen la forma de los incisivos, y de molar. Esta pieza, por un lado, es larga, por otro lado es corta, porque aquí trabajas con los incisivos inferiores y aquí trabajas con los incisivos superiores. Para mí tiene un fallo, y es que hay que trabajar en todos los planos oclusales, lateral, medial, dorsal y ventral. El problema es que con esto solo puedes trabajar con los planos laterales, mientras que los luxadores de molares te permite trabajar en las 4 áreas: rostral, caudal, lateral, medial. Luego hay una pinza que yo no la utilizo prácticamente nunca, que es para cuando el diente ya está suelto poderlo sacar. Recuerda mucho a un porta, pero que acaba en un ángulo de 90 grados, pero que la fuerza que tú haces aquí es tan grande que puedes romper el diente. Entonces yo utilizo una pinza angulada, que la fuerza es la que hago yo con los dedos y no con la presión de una tijera, donde hay menos riesgo. Aún así, siempre tenemos agujas preparadas de diferentes calibres, aplanadas con un portaviejo y ligeramente curvadas, para favorecer la disección de toda la periferia del diente, ¿vale? Es algo económico porque todo el mundo lo tiene, ¿vale? Simplemente es que cada aguja con 2 o 3 usos ya tienes que ponerte una nueva. Luego tenéis las limas, que hay una lima manual que la tienes por capricho porque, como no, te entra en el pack, pero generalmente ya vamos con las limas que van adaptadas a los aparatos. Son mucho más cómodas, y hay limas de diamante, luego hay limas más rugosas, que va a depender un poco de la velocidad de trabajo y de la pieza dental, y luego hay otras limas más finas que son para acabar de pulir. Entonces, animales que te vienen con alteraciones como esta de sobrecrecimiento dental acaban así, que tú has limado todo lo que es la superficie de la corona, has hecho un rebaje y has quitado todas las puntas mediales, que en un caso así no producen dolor, pero sí que produce dolor la raíz, y luego este animal lo que tiene atrapada es la lengua, así que no puede deglutir. Para trabajar con boca podéis trabajar o con el potro, o depende un poco de la habilidad que tengáis, podéis trabajar así, ¿vale? Directamente tumbado. En el caso de incisivos, lo que hacemos es siempre tener animales intubados, porque es un procedimiento que requiere una anestesia completa. Hay hemorragia, y con la boca tan pequeña la sangre que va a entrar puede acabar asfixiando al animal. Lo que hacemos es desinfectar muy bien con clorhexidina, a pesar que trabajamos en un área sucia. No importa estar asépticamente preparados, pero sí hay que estar higiénicamente preparados, porque vais a meter los dedos en la boca. Entonces, ¿hacen falta guantes estériles? No, ¿vale? ¿Los hisopos son estériles? No, pero están untados siempre con un desinfectante, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es, con el luxador o con un bisturí, romper el ligamento periodontal para poder luego favorecer la disección de todos los puntos de los incisivos. Cuando habré seccionado el incisivo, lo sacas y luego vas a trabajar con los superiores. Generalmente se trabaja así, primero con los superiores, luego con los inferiores, pero como tienes el animal intubado, yo creo que no hay problema. Si el animal no está intubado, sí que recomiendo este procedimiento, porque si no, la nariz se va a inflamar muchísimo después de ese trabajo. Pensad que estamos trabajando en animales pequeños y la cercanía tisular es muy potente. Cada vez que saquéis un diente, tenéis que comprobar que viene acompañado de la raíz. Si no, seguro que habéis oído casos de que los dientes se los han sacado
y vuelven a crecer, ¿vale? Entonces es muy importante comprobar que la raíz está allí. Si no, extractores de pulpa y luego desinfección con sodio de clorhexidina a presión para acabar de sacar todo el contenido, ¿vale? Y finalmente vamos a por los superiores y se sacan los superiores. Hay gente que acaba suturando. Yo, como es un proceso en un sitio contaminado, no suturo. La reacción inflamatoria es tal que ya no permitirá que entren bacterias, pero es importante siempre, cada vez que manipulo el diente, es 1 minuto desinfecto, 1 minuto desinfecto, constantemente estoy desinfectando, ¿vale? Y aquí tengo nuestro conejito ya sin incisivos. Pensad que el incisivo es una estructura que es para cortar, o sea que da igual si el animal lo tiene o no, porque mucha gente se preocupa, ay, pero ¿cómo va a comer? No pasa nada, se come con los molares. Los incisivos en el fondo es un poco estética, ¿no? Porque si sonríes y no tienes dientes, vas como un poco cuñado. Los premolares y molares igual, se trata de identificar cuál es la pieza y diseccionar desde la parte medial lateral, rostral y caudal con los luxadores y al final, poco a poco, ya ves que conseguimos desplazar el diente y aquí ya tenemos el hueco, ¿vale? Una vez más, limpiamos, pero no suturamos. Los abscesos hay que trabajarlos como si fueran tumores. El problema es que cuando un absceso proviene de una estructura dental, siempre tiene un punto de unión que no vas a poder acabar de limpiar correctamente, ¿vale? Entonces hay muchas técnicas. Si puedes, haces exégesis completa, pero como no vas a poder, lo que al final adaptas es una técnica de marsupialización. Eso significa que diseccionamos al máximo el absceso, limpiamos todo el contenido y una vez que está limpio, quitamos toda la cápsula. Lo que se lleva a cultivar es la cápsula, no el contenido. El contenido es material necrótico que apenas hay bacterias. Hay que, antes de desinfectar, hay que coger un trocito de cápsula y ponerlo en un bote y llevarlo a cultivar. Entonces, cuando marsupializas, se trata en suturar la parte de base que tienes del absceso a la piel, de manera que te queda un agujero por donde tú vas a meter antibióticos. Y hay diferentes técnicas, desde no meter antibióticos, sino sustancias antisépticas, como la solución saturada de azúcar, la misma miel, o las pomadas de manuka, seguramente conocéis, o azúcar puro. También se han metido dentro de estos abscesos esferas de polimetilmetacrilato, que es el cemento óseo que se utiliza para fijar tanto fracturas de columna como extremidades y demás. Se ha utilizado un antiséptico que se denomina F10, que no tenemos legislación aquí en España, porque, bueno, ni en Europa, porque el fabricante, que es africano, no permite pasar la información a los centros de documentación. Y si no, se pueden utilizar pomadas antibióticas con cicatrizantes o con enzimáticos, ¿vale? El enzimático es el Iruxol, no sé si os suena. Y si no, lo que también se puede hacer es colocar gasas pregnadas con antibiótico y dejarlas suturadas. Entonces, hay diferentes trabajos con diferentes técnicas y os pongo este artículo que es interesante, que utilizan la técnica de gasa. Ellos cogen la gasa, la impregnan con antibiótico y la dejan suturada. O sea, yo dejo la gasa hacia afuera, ellos lo que hacían era cerrar el procedimiento y volverlo a abrir cada 2-3 días, con lo cual es un poco traumático para el animal. Curiosamente, los antibióticos que pone es ampicilina, clindamicina, que es de los principales que pueden causar enterotoxemia, y hay que ir con cuidado porque si el absceso comunica con la cavidad oral, este animal va a desarrollar sí o sí una enterotoxemia. Entonces hay que ir con cuidado con estos abscesos. Luego, por último, da metronidazol y acitromicina, porque sobre todo hay que tratar con las bacterias anaerobias, que es las que enriquecen mucho estos cultivos. Entonces, cuando enviéis a cultivar, avisad de que buscamos tanto bacterias aerobias como anaerobias, como puede ser algunos actinomices o algunos clostridios o similares. Casos de abscesos, fijaos la deformidad, ¿vale? Curiosamente, cuando te dicen, ayer no lo tenía, con un absceso puede ocurrir, ¿eh? De repente, un absceso es una explosión de infección que llena una cavidad y esto puede aparecer en horas.
Hay que abrirlo, diseccionarlo muy bien. Aquí estoy haciendo un curetaje de todo el pus porque el pus no es líquido, es pastoso. Recupero un trozo de cápsula, que es lo que voy a enviar al laboratorio a cultivar, y a partir de aquí desinfecto. Podéis desinfectar con suero solo, con suero con clorhexidina, con suero con yodo, con suero con agua oxigenada, me da igual, pero con diluciones pertinentes, porque estáis trabajando con tejido vivo y a según qué dosis esto es tóxico. Entonces podéis dificultar luego el proceso de cicatrización. Podéis utilizar jeringas, gasas, métodos de aspiración, esto como mejor tengáis en la clínica. Y cuando hay tejido óseo involucrado, no queda más remedio que fresar este hueso o mediante gubias, pero hay que sacar todo el tejido necrótico. Pensad que un hueso es una estructura porosa, se infecta de bacterias y todo es un campo de concentración bacteriana. Y por mucho que limpiéis, muchas veces quedan restos, de ahí la importancia de la marsupialización. Hay que avisar que todos estos procedimientos no tienen por qué ser 100% curativos, ¿vale? Fijaos aquí, he cerrado al máximo lo que he podido, dejo una cavidad con una gasa y voy administrando antibiótico a través de la gasa, ¿vale? No utilizamos Penrose porque no van demasiado bien, no gasas. Lo importante es que la gasa esté suturada a la piel y yo luego la pueda retirar por completo. Otro caso más grave, es un caso que os he puesto antes, fijaos la alteración que hay. Voy limpiando y fijaos cómo me ha quedado, que parece un Frankenstein. Pero luego mirad, bueno, no tiene tan mala cara, pero es un animal que recidiva, ¿vale? Estos casos tan crónicos, por mucho que hagas la cirugía, el porcentaje de éxito es bajo y recidivan constantemente. Y aquí, ¿qué es lo que prevalece? La calidad de vida del animal. Hay animales que tienen bocas desastrosas y viven la mar de bien. Y luego tienes uno que tiene una punta que se le clava en la lengua, que deja de comer, tiene muchísimo dolor y es fatal porque no la acabas de solucionar. Casos de accesos retrovulvares, la misma técnica, con una gasa metida justo dentro del espacio retrovulvar. Luego, ¿hay alguien de aquí que haga mínima invasión? ¿No? Es un artículo que también os he puesto, que es mediante mínima invasión, que lo que hacen es trabajar desde la cavidad oral, identifican la pieza dental, aparte de los estudios de imagen, porque se ve muy bien que alrededor sale pus. Todo esto está, a ver, lo hacen manual, pero las imágenes están tomadas con un endoscopio, es un endoscopio guiado, ¿vale? Es un poco la gracia del paper. Finalmente acaban sacando la pieza dental, van limpiando y aquí tenemos toda la cavidad absolutamente limpia. ¿Vale? Estos casos que en los artículos suenan muy bien, luego cuando acabas de hablar, la imagen en papel es muy bonita, tenemos que ver qué pasa a lo largo del tiempo. Ya os digo, son casos que aquí nadie ha tocado nada de la cápsula y la cápsula es la parte más importante que hay que sacar, entonces hay riesgo. Importante aquí, porque esto no acaba en la cirugía y demás. Hay que mirar cuál ha sido la causa, hay que investigar tema de dieta, infecciones, traumatismos, neoplasias, cualquier cosa que pueda haber detrás de una alteración dental y luego indicar. Este animal a partir de ahora solo va a comer heno y verduras. Acceso exterior si es posible para reforzar la fijación del calcio a los huesos. Cuidado que no se trata de que a los 40 grados de temperatura en verano yo ponga el conejo allí, porque sí, le daremos vitamina D pero lo dejaremos seco. Y luego no queda más remedio que yo pongo control veterinario anual, pero con una enfermedad dental, entre 3 y 6 meses hay que ir al veterinario. En pequeños roedores la cosa es bastante similar, pero aquí hay que pensar que solo los incisivos, como ya he comentado antes, son de crecimiento continuo, ¿vale? Entonces, los principales problemas, podemos ver accesos asociados a piezas molares, pero no es tan habitual, y lo que vemos son malformaciones secundarias por traumatismos o por infecciones dentales. Esto es un gerbo. Fijaos, los dientes también son amarillos y el mal cierre dental que tiene, ¿vale? Son dos casos diferentes, pero aquí ya tiene el diente completamente roto. Entonces aquí sí que lo que hacemos es cortar, cortar y cortar. Acordaos que os he explicado que en estos roedores el incisivo, la raíz, sobre todo del mandibular, me acaba al final de la mandíbula. Así que si no hay una verdadera infección que me dilate el canal,
es difícil la extracción porque me puede implicar fractura. Aún así, se realiza, ¿vale? Pero hay que vigilarlo mucho. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Cuando se hace la exploración y se abre la... ¿Sí? ¿No hay este riesgo como en gatos de la presión aquí en la arteria que los deje ciegos? Vale, la pregunta es si en la manipulación de la boca al abrirla hay riesgo de alteración en la arteria. No. Lo que hay que vigilar es que tú tienes una cierta laxitud y un límite de movimiento. Cuando utilizas el material para abrir la boca, hay uno que va en rueda. Entonces, lo primero de todo es que tú seas muy consciente de cuál es el límite de movimiento de ese individuo. Porque si tú le vas dando a la rueda, no es una cuestión de vascularización, sino es una cuestión de fractura o de luxación de la articulación. ¿Vale? Muy bien, pues gracias. Vale, son las 2, nos vamos.